La primera pregunta, Estrella, es ¿qué hemos querido contar, qué has querido contar en el Museo Portátil 10 Ciudades del Arte? Bueno, la verdad es que cuando Manuel Mateo me propuso el proyecto, a mí me divirtió mucho el proyecto, porque en realidad creo que cuando uno se va de una ciudad, o no vive en ella, incluso cuando uno vive en una ciudad como Madrid, pero pasa largas temporadas en otras, pues siempre para mí lo que me llevo es casi como esa idea del museo, ¿no? Ese recuerdo de los museos que he visto y que muchas veces es casi como una historia de amor, que cuando vuelves a la ciudad quieres volver a ver ese cuadro, esa escultura, esa obra que te ha fascinado, que te ha seducido. Y entonces la verdad es que pensé que el libro podía ser, era un reto, no era fácil ver cómo se abordaba, pero bueno, era un libro que está en el fondo, que habla de mis ciudades del arte y también de cameos de personas reales que uno va haciendo amistad con esas personas en las ciudades del arte. O sea que sí, fue un reto, pero un reto muy divertido. Aquellas personas que lo hemos leído todo de ti, Estrella, se van a encontrar con que el Museo Portátil puede que sea tu libro más biográfico. Pues bueno, yo probablemente sí. Creo que el libro del Prado también desvelaba más cosas, pero digamos que del día a día del viajero, pues yo creo que este libro desvela muchas cosas y desvela amigos y otros que no están, evidentemente, pero bueno, cómo uno va forjando las relaciones con las ciudades, con los museos, y cómo cuando uno se va de las ciudades pues se queda siempre esa melancolía. Sí, quizás es un libro, desde luego es un libro muy biográfico, buscadamente biográfico, digo, con esos cameos cinematográficos que son siempre directores de museos o gestores culturales, etcétera, ¿no? El Museo Portátil está dividido en 10 capítulos, tantos como ciudades han atravesado y han condicionado buena parte de tu mirada artística. ¿Por qué esas ciudades y no otras? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué esas ciudades y no otras? Podían ser otras. Y de hecho en el prólogo digo, bueno, podía haber estado Barcelona, podía haber estado, no sé, podía haber estado desde luego una ciudad como Sao Paulo, que conozco bien y quiero mucho. Londres. Londres también, pero bueno, porque también intenté que a partir de esas ciudades, que sin duda son ciudades importantísimas en mi trayectoria personal y profesional, pues intentar buscar un hilo conductor. Quizás Roma no es una de mis ciudades favoritas, quizás Roma es una ciudad con la que tengo siempre una relación más paradójica, pero me parecía importante, pues porque quiero decir que de Roma uno iba a Delhi y de Delhi uno iba a Helsinki. Bueno, en casi todas las ciudades he vivido tiempo largo, salvo en Nueva Delhi, que no ha sido muy largo, pero sí periodos más o menos largos, y eso también me parecía que era un plus, ¿no? Barcelona nunca ha estado tiempo largo, aunque bueno, Barcelona para mí es como Madrid, porque es una ciudad de la que voy y vengo muchísimo, pero bueno, fue también buscar un relato, el relato que todas esas ciudades nos iban llevando unas a otras, a partir a lo mejor de un detalle de un cuadro. Pues cuando yo estaba viendo las plantas del suelo de, no sé, de uno de mis cuadros favoritos del Prado, que es evidentemente el Descendimiento de Van der Weyden, pues me hacía pensar en otro de mis cuadros favoritos en el Museo Atheneum de Helsinki, que es el de Gallen Kallela, donde hay unas plantas muy tímidas, pues porque claro, evidentemente en el norte las plantas son menos, en ese norte al menos, eran mucho menos importantes que lo que eran de repente nuestras plantas o incluso las plantas flamencas. Bueno, ha sido un juego un poco de recrear un paseo. Y fíjate, dentro de ese juego, una de las cosas más hermosas que los lectores nos vamos a encontrar en tu Museo Portátil es que las 10 ciudades están hilvanadas una a otra. Es como si estuvieran cogidas de la mano el final de un capítulo con el inicio de otro. Y nuestro libro, Estrella, abre con Buenos Aires, en lugar de con Madrid, que es una ciudad que es tu memoria más viva. Abre con Buenos Aires. ¿Por qué no tuvimos que ir a Ezeiza, a la avenida 9 de Mayo, a Corrientes, a los grandes museos de esa ciudad para abrir nuestro libro? Bueno, porque yo creo que yo soy porteña. Bueno, yo soy muchas cosas de corazón, porque podía también haber estado en Málaga, que es una ciudad que yo adoro.
pero porque yo creo que soy porteña de corazón, o sea, Buenos Aires es una ciudad, es la ciudad en la que yo me encuentro más cómoda en el mundo, más que en Madrid. O sea, Buenos Aires es, yo creo que porque a los porteños les gustan los relatos sin parar, y porque a mí me gustan los relatos sin parar, y probablemente porque están muy psicoanalizados y por eso les gustan los relatos sin parar. Y bueno, y también a lo mejor porque acababa de volver de un viaje, del último viaje a Buenos Aires, y ahí me di cuenta lo porteñísima que era. O sea que al cabo del rato ya estaba pensando, y es cierto, y por eso es autobiográfico, que al final del libro yo estoy diciendo que hacía un día extraordinario, unos de esos días bonitos, que son tan bonitos en Buenos Aires. Entonces al final del libro de repente yo me veo paseando por ahí por mi barrio, que es por donde está la Biela, el lugar donde me suelo quedar en Buenos Aires, y de repente dije, qué lindo día, che. Pero lo pensé, entonces yo ahí me di cuenta pues, que era la porteña en mí, que ya se había como vuelto porteña según llegaba, ¿no? Pero bueno, porque Buenos Aires me parece una ciudad a la que admiro muchísimo, porque vaya bien o mal, Buenos Aires siempre sobrevive, y eso es algo que, bueno, y tiene unos museos extraordinarios, y la ciudad entera es un museo extraordinario. Y de Buenos Aires a Madrid, ¿fue en Madrid, Estrella, donde tú supiste que tu vida tenía que estar condicionado por el arte? Digamos, pregunta difícil. No, donde fui realmente consciente probablemente fue en Oxford, donde estaba estudiando, y ahí me di cuenta que mi pasión no era lo que estaba estudiando, no eran las economías ni las filosofías, sino que lo que me interesaba era el arte, pero probablemente eso me había pasado mucho antes de yo ser consciente de ello, ¿no? Cuando estaba en Madrid, en ese Museo del Prado, que es el museo de mi niñez, de mi infancia, de mi juventud, pero sí, quizás la conciencia de que había que dar un giro bastante radical a mi futuro, del cual, por cierto, no me arrepiento nada, fue en Oxford, curiosamente, ¿no? Hay un momento muy, muy emotivo en el capítulo dedicado a Madrid, cuando evocas las visitas junto a tu madre al Museo del Prado. Sí, aquel Museo del Prado, que era un Museo del Prado muy distinto de este museo, sí, bastante vacío, con lo cual era muy agradable, con unas ventanas abiertas de par en par, que mi madre siempre decía en verano, mi madre que era en eso muy mediterránea, que había que mantener el orden con la oscuridad, decía, bueno, este sol, y ahora estoy viendo aquel rayo, aún lo recuerdo, bueno, o creo que lo recuerdo, de ese rayo cayendo encima de un cuadro de Goya. Bueno, las cosas han cambiado, pero ese Prado de la infancia, que era una especie de paseo del barrio cotidiano, pues sí, me marcó, por eso digo que me marcó mucho más de lo que probablemente yo entendí en ese momento. Y yo creo que por eso es bueno llevar a los niños a los museos. Luego hay una ciudad en el libro que tiene una presencia muy acusada en tu propia vida, porque yo diría que después de Madrid probablemente haya sido la ciudad donde más temporadas larga y donde más has vivido, que es en Nueva York. Nueva York, sí, Nueva York es mi ciudad, bueno, a lo mejor no es la ciudad de mi corazón, pero sí es la ciudad de mi profesión. O sea, en Nueva York es donde he aprendido muchas cosas que tienen que ver con aquello a lo que me dedico ahora, y donde he aprendido pues, a ser una profesora moderna. Bueno, en Nueva York he aprendido muchas cosas profesionales, pero aunque la adoro, y siempre que me encuentro en Nueva York es también como volver a casa, aunque ya Nueva York no es como era tampoco, pero quizás Nueva York sí es mi ciudad profesional por antonomasia, sin lugar a dudas, sí. Me gustaría dedicar apenas unos segundos al concepto del libro, sobre todo en su estructura. ¿Cómo ha sido trabajar con Belén Mazuecos, con la artista Belén Mazuecos? Esa simbiosis que Tinta Blanca establece de un texto literario de primer nivel junto a una artista contemporánea también de primer nivel. Pues yo creo que le he dado muy mala vida, porque yo era muy lenta y trabajaba un poco desordenadamente, y Belén me mandaba cosas que a mí me encantaban siempre, por cierto, porque creo que ha hecho un trabajo estupendo, pero yo creo que fundamentalmente si yo le hubiera dado un poco menos de mala vida, ella tendría
muy amable, dijo, qué buen libro ha quedado y tal, pero seguramente yo fui lenta. Los escritores tendemos a ser, y ella era muy diligente, cosa que agradecemos tanto yo como escritora y tú como editor, pero para mí ha sido muy interesante. Sobre todo ha sido muy interesante, y ahí es una maldad, porque yo no le daba material y Belén se imaginaba lo que yo iba a hacer con lo poco que le contaba, y luego cuando lo ha leído he visto lo buena que es, porque ha traducido lo que yo finalmente, ni siquiera yo, porque yo escribo escribiendo desafortunadamente, y escribo en gerundio, o sea, no sé lo que va a salir, como muchas veces nos pasa a muchos, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante, vamos, que espero que no sea la última vez que trabajo con alguien que hace unos dibujos o que trabaja, digamos, en la visualidad, porque me parece que ha sido para mí una experiencia muy interesante. Un libro se analiza, se resume cuando el autor lo ve ya maquetado, estructurado, cuando ya ve que su texto ya está perfectamente ordenado en capítulos. Yo creo que sí, porque ahí ya no hay remedio. O sea, quiero decir, esa broma que yo un día hablaba contigo de que lo que decía Juan Carrete Parrondo, muy ligado, por cierto, a esta Academia de Bellas Artes de San Fernando, que decía, si no quieres que haya rata, no imprima, o Borges, que decía que imprimía para no corregir, y sobre todo cuando han aparecido en la maqueta los dibujos de Belén, yo creo que ahí te das realmente cuenta de lo que es ese producto libro, que no es solo un libro, sino que es una historia, que es un relato, que es un paso a dos, que es mucho más que un libro tuyo, que por cierto cuando lo ves ya maquetado te da como una especie de vértigo diciendo ya no es mío, ya es de los lectores, y bueno, ya me despido del libro y cruzo los dedos, por cierto. Tengo una última pregunta, para respuestas muy cortas. Si estuviéramos en Buenos Aires, ¿qué artista, qué cuadro, qué museo no podríamos perdernos? Bueno, el de Bellas Artes y el poeta Cándido, el gran pintor de Buenos Aires, del mundo porteño y el mundo argentino en la guerra con el Paraguay. Si estuviéramos en Madrid. Bueno, las Meninas, bueno, ahora casi las está desbancando el Cristo van der Weyden, pero bueno, Prado. ¿Y si estuviéramos en Nueva York? Bueno, las señoritas de Aviñón, si es que me repito mucho, ese es mi problema, es que soy muy fiel, demasiado fiel. ¿En Oxford? Bueno, cualquiera de los prerrafaelitas. Si estuviéramos en Bogotá. Bueno, también difícil. Bueno, las monjas muertas, el Banco de la República, esas monjas que se pintan después de muertas y que son un género de monjas coronadas muy particular de Colombia. ¿Y en Helsinki, Estrella? Bueno, Axel y Galen Kallela, pero también Helen Shepard. Ahí soy un poco más infiel. ¿Y en Los Ángeles? Bueno, Los Ángeles es que la ciudad es tan alucinante, pero yo me iría al pabellón japonés del ACMA, del Museo de la Ciudad de Los Ángeles. ¿Y en la Ciudad Eterna? En Roma, bueno, en Roma misma es un museo. Yo me iría a Caravaggio, ahí me iría a Caravaggio, que es de lo que hablo en el libro, por eso digo que soy muy fiel, porque además hay cuadros que yo veo la primera vez y cada vez que vuelvo me parecen aún mejores. Y te vas ahí a la iglesia, al Caravaggio, hay que buscar lo que nadie ve, no siempre, porque las de Moisés le hacen corrillos. Cuando miras las Meninas o cuando miras las señoritas de Aviñón, después de tantas veces que te has enfrentado a esas telas, ¿qué sigues viendo? Pues, bueno, como estamos hablando de autobiografía, me sigo viendo a mí. Me sigo viendo a mí como si fuera casi un cuento de Borges, que de repente me agacho a coger algo que se ha caído al suelo, y es un cuento de Borges, estamos muy borgianos hoy, y de repente veo las Meninas como entonces las veía, el perrito a mi tamaño, las otras cosas muy altas. Bueno, me veo a mí a lo largo del tiempo, veo los cuadros, que yo creo que cambian los cuadros, pero últimamente pienso que quien cambia realmente es la mirada de uno, ¿no? La mirada de uno, pues como cuando un día te despiertas en tu propia casa y la casa te parece muy distinta, o muy bonita o muy fea. Eso un psicoanalista sacaría de ahí tela, pero bueno, vamos a esperar que ningún psicoanalista nos escuche. Estrella de Diego, ¿cuántas veces te he dicho que ha sido un privilegio como editor tener un texto tan maravilloso como el que vamos a ofrecer a nuestros lectores dentro de muy poco? Bueno, museo portátil maravilloso. El privilegio, Manuel, ha sido mío trabajar contigo y con Belén en esta aventura portátil.